yugo desigual con los incrédulos. Solo voy a leer porque esto quedó a fondo en la anterior reunión. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las... me responde, por favor, me ayuda respondiéndome. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cuánto? Ninguno. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Alguna concordancia tiene? Muy bien. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿En qué se asemejan? En nada. ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Y aquí viene algo espectacular: y vosotros me seréis hijos e hijas. Me tomé la libertad de leer este pasaje porque eso es lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. No fue un invento del apóstol Pablo, no era un capricho de él para molestarle la vida a aquellos corintios que persistían en algunas conductas no propias de personas nacidas de nuevo. Uno siempre, como nacido de nuevo y como renovado en la mente, debe darle altura a las conversaciones y a las conductas. Y los hermanos de Corinto perseveraban en su vida carnal. Cuando Pablo les dice qué comunión tiene el templo de Dios con el de los ídolos, pues ninguno, porque los hermanos en Corinto, que eran iglesia de Dios, por no cuidar la dignidad a la que habían sido llamados al ser hijos e hijas de Dios por el nuevo nacimiento, seguían participando en los cultos idolátricos de la época. Además, participaban en situaciones oscuras, en unión con los incrédulos. Así que lo del yugo igual y el yugo desigual quedó claramente expresado. Pero a continuación, en este capítulo 7, el apóstol quiere jalar más al creyente para que en Corinto los hermanos estén al nivel de Dios y no se queden al nivel de la carne. Por eso, en este pasaje del capítulo 7, quiero que usted me preste mucha atención, porque vamos a ver no el esfuerzo, sino la conducta normal de un hombre de Dios que había dedicado su vida completamente a pregonar el evangelio de salvación, el del Señor Jesucristo en Cristo Jesús, que había podido levantar un cuerpo de creyentes que lo acompañaban como misioneros, sembrando la palabra de Dios por diversos lugares, que había entrenado ese equipo de manera que, habiendo ellos también nacido de nuevo, renovaron su mente y ahora estaban al servicio del Dios Altísimo, y se encontraban con una congregación que perseveraba en las conductas de la carne. Y es más, se habían vuelto, no todos, pero sí algunos, en contra de ellos. Perseveraron en conductas como dividir el cuerpo, perseveraron en conductas como convertir la cena del Señor, un acto tan glorioso y tan de sumo respeto para Dios, en prácticamente una bacanal, una fiesta, un lugar donde beber y donde humillarse los unos a los otros. Había personas que realmente parecían que no habían nacido de nuevo, aunque sí habían nacido. El apóstol jamás pierde el respeto por ellos y mire cómo los trata. Así que, ¿cómo les dice? Amados. Mire al lado, dígale, amados. Las personas que están a nuestro alrededor en Cristo Jesús son amadas. El amor ahí al que se refiere, ya lo hemos explicado hasta la saciedad, es ágape. Pablo se relaciona con los demás, sean creyentes o no, hayan nacido de nuevo o no, hayan nacido de nuevo y hayan renovado su mente o no, en el ágape de Dios.
no esperaba absolutamente nada de ellos, ni ninguna retroalimentación de ellos, pero en esa relación con ellos sí anhelaba que estuvieran a la estatura de la plenitud de Cristo por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, Él no los trata mal, les da el trato que ellos se merecen en Dios. Esta es la manera de vivir que adopta una persona que ha renovado el entendimiento. Es una persona que se atiene a las promesas de Dios y se aferra a ellas. Entonces, cuando Pablo les dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, él les entonces hace como un resumen. Ellos saben a qué se refiere. Las promesas a las que se refiere es que somos hijos e hijas de Dios. Las promesas a las que se refiere es que tenemos derecho a participar en la resurrección de entre los muertos, que cuando el Señor venga, los que hayan muerto en Cristo resucitarán, y los que estén vivos a su retorno serán transformados y unidos con aquellos que resucitaron de entre los muertos para reunirse eternamente con el Señor. También tenemos la promesa de que el Espíritu Santo nos selló al momento de aceptar la gracia de Dios en Cristo Jesús y que habita en nosotros. Nos ha dado también promesas como una vida eterna a su lado. La ignorancia también es quitada de lado, porque cuando uno renueva el entendimiento se da cuenta de que Dios es maravillosamente comunicador. Él no se quedó con ningún secreto ni se quedó con nada como para que un creyente esté diciendo que no sabe qué pasa después de morir, que no sabe qué pasa cuando venga el Señor y entonces estemos ante el tribunal de Cristo. A eso se refiere. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la invitación entonces es a vivir una vida congruente con lo que creemos al llevarlo a la práctica. Por eso Pablo dice, de acuerdo con eso, limpiémonos. Mire que usa el plural, diga conmigo, limpiémonos. Pablo no les dice límpiense. Pablo entiende que cuando el cuerpo está sucio, los miembros del cuerpo están sucios. Procura la limpieza del cuerpo. Mi limpieza te alcanza, pero mi suciedad también. Mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. El asunto acá, amigos y amigas, es que se nos ha vendido a través del Evangelio de las añadiduras una visión individualista, mientras que a través del Evangelio correcto, que es el reino de Dios y su justicia, se nos vende o se nos entrega mejor una posición corporativa. Diga conmigo, corporativa. Lo que te pase a ti me afecta, para bien o para mal. Lo que me pase a mí te afecta, para bien o para mal. El creyente que dice, yo hago lo que me da la gana y soy yo, ese hermano, si ha nacido de nuevo, no ha renovado su mente para nada, o es un colao. ¿Recuerdan en el Evangelio cuando fue una invitación a unas bodas y alguien estaba dentro colao y no tenía vestido de fiesta y lo echaron? ¿Aló? ¿Se acuerda de eso? Está en el Nuevo Testamento, en uno de los Evangelios. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Y lo echaron. Entonces, cuando dice limpiémonos de toda contaminación, se refiere a la carne y al espíritu, no en cuanto a las conductas de la carne, sino el cuerpo como tal, que es el que nos hace relacionar con las áreas externas que el ser humano tiene relación. Pero también cuando dice y de espíritu, es a nivel interior. Pablo dice, como tenemos tales promesas y para eso hemos nacido de nuevo, entonces limpiémonos, no posterguemos el ser limpios para Dios. Nosotros los creyentes no podemos caer en la falacia de mañana empiezo a dejar esa conducta que yo sé que está mal. Esa clase de persona no capta la revelación que Dios ha entregado a través de su palabra, y el asunto no es consagrarme cuando Dios venga, sino que estoy consagrado para cuando Dios venga. No tengo la necesidad de esperar a que me digan viene mañana el Señor o está a la esquina para hacerlo. Vivimos una vida santa para Dios, es decir, apartada para Dios. ¿Apartada para quién? Para Dios. Limpiémonos entonces, porque tenemos esas promesas, de toda contaminación de carne y de espíritu. Y habla de una perfección, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recuerda, es una meta a alcanzar basada en ejercicios constantes a diario. Las decisiones diarias son las que determinan la santidad progresiva. ¿El Señor Jesús es santo? Pregunto, ¿el Señor Jesús es santo, sí o no?
Muy bien, entonces cuando recibimos una naturaleza, automáticamente estamos parados en esa santidad. Pero también hay una santidad progresiva que se llama santificación. A esa se refiere, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es cada vez llevar más mi conducta a la estatura de la plenitud de Cristo en todas las áreas. Entonces, no es hacer todo el ejercicio de una vez. Realmente la santidad progresiva se vive segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que o me muero y lo espero para ser resucitado de entre los muertos, o Él viene y me encuentra en ese proceso de santificación. ¿Me estoy haciendo entender? Es fácil, realmente es fácil. Cuando el Señor Jesús dijo, cada día trae su propio afán, no se estaba refiriendo solo al mal que ocurre en cada día y a los problemas que debemos solucionar cada día. Él no me está diciendo que me santifique de una vez para toda la vida. Me dice que es momento a momento, instante a instante. Son renuncias constantes a practicar las conductas de la carne. ¿Me hago entender, amigos? Es decir, yo no me tengo que deshacer de una vez de todas las iras de la semana. Es la de este momentico la que tengo que dejar de lado. No es el gran paquete de ira que puede venirme a atacar de parte de la carne como tentación durante toda mi existencia. Es la de ese momentico. Diga conmigo, minuto a minuto. De eso se trata, perfeccionando la santidad. Una persona ingresa a un gimnasio y no empieza a levantar de una vez 100 kilos. Comienza con 1 gramo, después con 1 kilito, y así va aumentando. Y eso, para llegar a los 100, es de manera que progresiva, no los 100 de una vez. Perfeccionando la santidad en el temor de una vez, en el temor de Dios. Es una meta a alcanzar basada en decisiones diarias de santidad. ¿Qué es lo que quiero lograr? Mi meta en lo del gimnasio era lograr 100 kilos. Mi meta en el caminar espiritual es tener plena semejanza de Cristo en mi vida. La santidad es un regalo que Dios me da. Diga conmigo, regalo. Ojo pues, no es algo que yo logro, es algo que desarrollo en el día a día porque ya lo tengo. Diga conmigo, ya lo tengo. Es lo mismo en la parte muscular. Tú tienes tus músculos, pero los tienes que desarrollar. Lo mismo ocurre, la santidad ya la tienes, pero hay que desarrollarla día a día, en pro de la plena semejanza de Cristo en mi vida, porque ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo. La santidad entonces es un regalo, pero también implica mi dedicación para desarrollarla. Y para poder ayudar en eso, debo entender que el Señor Jesús fue enviado por el Padre, porque el Padre, ¿qué al mundo hizo? ¿Qué le hizo? Lo amó. Si Cristo vive en mí, y Cristo vino por el amor del Padre por el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida ¿qué? Eterna. Y ahora yo he sido ganado por esa obra redentora, y es Cristo el que vive en mí, porque el que era yo se murió. Y si Cristo ahora vive en mí, el mismo reflejo de amor hacia la humanidad que está sumida en la desgracia del mundo es el que debe emanar de mí. Pero para poder ayudar al mundo, debo limpiarme del mundo. Mira al de al lado, dígale, ay, ay, ay. O sea, yo no puedo ayudar a los demás estando en los mismos problemas que ellos. La idea entonces es que debo perfeccionar mi santidad en el temor de Dios, es decir, bajo el ojo de Dios, que es el que realmente me conoce. ¿Están aquí, amigos? ¿Quieren recordarme una cosita? ¿A qué es que venimos? Disculpe, ¿a qué es que venimos? A renovar nuestra mente. Dicho esto, Pablo pasa a tratar una situación que en la iglesia de Corinto ocurría con él. Pablo le dice a los hermanos de Corinto: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Había una fracción, no sé si grande o pequeña, en la congregación de Corinto, que había aceptado la predicación mañosa
y tergiversada y fraudulenta de personas que habían llegado a ellos sin fundar la iglesia y sin sudar por ella. Ahora querían apropiarse del trabajo que otros habían hecho, pero denigrando de los que realmente lo habían hecho bien. Entonces se corrió el rumor de que Pablo y su equipo habían agraviado personas en la congregación de Corinto. Basado en la sinceridad y la santidad que Pablo despliega con su equipo, les dice: admítannos, desnudémonos. Es una carta abierta, de corazón abierto. Es una carta íntima de un padre espiritual con sus hijos espirituales. Vivió con ellos, conversó con ellos, anduvo con ellos, trasegó con ellos, trabajó con ellos en la parte de ganarse el pan de cada día. Y ellos sabían del comportamiento de Pablo y su equipo con ellos, y por eso les dice: bueno, vamos a poner las cosas en claro. ¿A quién hemos agraviado? Levante la mano al que hemos agraviado. La respuesta era: ninguno. Bueno, reclamo que me diga alguien a quién hemos corrompido, es decir, a quién hemos dañado en cuanto a doctrina, a quién hemos dañado en cuanto a santidad, a quién hemos dañado en cuanto a lo bueno nos hace decir cuando estamos de parte de Dios. La respuesta era: a nadie. Aquí no hay nadie que pueda decir nos corrompió. Y dice: a nadie hemos engañado, admítanmelo, a nadie le dijimos algo que no fuera correcto de parte de Dios, el mensaje fue correcto, nuestra doctrina es sana. La respuesta era esa: a nadie. Pablo lo que quiere es que, al abrirle el corazón a los de Corinto, no era una flaqueza, sino que era una fortaleza. Entonces, si ustedes están en nuestro corazón, como lo vimos la semana pasada, Pablo y su equipo se desvivían por sus hijos espirituales en Corinto, daban su vida por ellos. Es más, casi que habían pagado para poderles predicar el evangelio y jamás les habían cobrado. Déjennos entrar en su corazón, es lo que les está diciendo Pablo, así que ustedes están en el de nosotros. Ustedes nos han acusado de engaño, de corrupción, nos han acusado de agravios, y eso no es cierto. Y lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto a través de esta carta es: y ustedes lo saben. ¿Me estoy haciendo entender? Pablo sabe que debe confrontar la situación. Vamos a ver acá que a lo que parece ser un reclamo para defender su integridad, realmente tiene un objetivo más grande, tiene una connotación mayor, pero por lo menos vamos a ir. Después de haberles dicho todo esto que les ha dicho a nivel espiritual, porque es que olvidar no es perdonar. Diga conmigo: olvidar no es perdonar. Perdonar no es pasar por alto. Observe a dónde nos quiere llevar el apóstol. No lo digo para condenaros, o sea, para hacerlos sentir mal. No es un regaño. Yo no los estoy acusando. Pablo está hablando como un papá, como un padre habla con su hijo para ayudarlo en su proceso de crecimiento. No lo digo para condenaros. Y vuelve y les dice: pues ya he dicho antes que estáis ¿dónde? ¿En nuestro qué? En la parte más íntima, en las entrañas de más adentro. Estamos con ustedes en las cosas buenas y en las cosas malas. Pablo entendía que hierro con hierro se afila. Así el carácter de una persona crece con el del otro. Las parejas, por ejemplo, que llevándolo a nivel de esposo y esposa, que no entienden esto, no entienden que es que están esos asuntos de carácter, esas discusiones que tienen, es precisamente que se están limando, no es para matarse. Mire a su marido y dígale: ¿viste, mi amor? Así es la cosa. Entonces, el asunto no es para destruirse, es que Pablo dice: ustedes están en mi corazón, y están en mi corazón no solamente cuando me tratan bien, también cuando me tratan mal. A mí no se me salen del corazón por esas bobadas. Eso es lo que le está diciendo. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces nosotros no podemos entrar en el ánimo quisquilloso. Pablo lo que quiere sacar a los hermanos de Corinto es de ahí, porque recuerden que Corinto nos decían: yo soy de Pablo. Entonces otros decían: yo soy de Cefas, y yo soy de Apolos. Y entonces se habían dividido. Pablo dice: eso no es para eso. El corazón de Dios es tan grande que en el corazón de Dios cabemos todos. Y si yo he nacido de Dios y he nacido de nuevo, también tengo el corazón de Dios. Por lo tanto, Dios obra hacia ustedes a través de mí, porque yo tengo su naturaleza. ¿Aló? Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Y les remata diciendo: para morir
y para vivir juntamente. Pablo les dice, ser hermanos en Cristo es para toda la vida. Dios no me preguntó a mí si mis hermanos en Cristo me gustaban o no me gustaban. Dios, es más, me dio una orden de amar incondicionalmente para siempre. Diga conmigo, para siempre. Nada puede destruir la unidad que hemos recibido en Cristo Jesús. Nada puede destruir la unidad que hemos recibido por el derramamiento precioso de su sangre maravillosa. Diga conmigo, nada. Pero en los hermanos de Corinto sí, se mantenían peleados, se mantenían discutiendo, se mantenían en un rifirrafe tremendo. Pero Pablo les dice, miren, todo lo que ustedes me han hecho, eso es lo que está diciendo Pablo, y no me los va a sacar del corazón, porque además si quisiera, no puedo, porque como Cristo es el que vive en mí, yo los amo en el poder de Cristo, háganme lo que me hagan mientras crecen. Aló, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Cuando hay franqueza, diga conmigo, franqueza. ¿Cuándo yo puedo ser franco con alguien? Señor, pues que no estoy siendo grosero. ¿Cuándo yo puedo ser franco con alguien? ¿Cuándo? ¿Qué dijo allá? Bien, un aplauso para Juan Manuel, por favor. Sí, un aplauso, pero es de verdad. Cuando le tengo confianza, cuando yo le puedo decir, mira, me pasa esto, esto y esto, y el otro, entonces en su madurez, porque también Cristo habita en él, nos dice, ¿cómo? Y entonces, ¿cómo así? Dios mío, que me va a partir un rato. No. Mucha franqueza, no es grosería, diga conmigo, no es grosería. Tampoco es salamería. Es mucha franqueza tengo con vosotros porque confío en ustedes al 100%. Ahora, Pablo confiaba en ellos al 100%, no porque ellos fueran muy buenos o muy malos, sino porque habían nacido de nuevo y él sabía que la nueva naturaleza de ellos también era la de Cristo. Por lo tanto, el Señor Jesús nos hace madurar en la medida que vamos caminando con Él. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Aló, ¿me estoy haciendo entender? Entonces aquí no hay aunque los hermanos de Corinto tenían la situación y ellos son los hijos y están en proceso de crecimiento, aunque se habían anquilosado en la carnalidad, Pablo no se puede poner a pelear con ellos como niño chiquito. Pablo tiene que jalarlos hacia él en vez de bajarse a donde están ellos. Mira al de lado, dígale, ay. Por eso debemos renovar nuestra mente. Diga conmigo, renovar nuestra mente. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo, ¿qué? Vive en mí, lo que está diciendo es, ya no reacciono como el que murió que estaba en mí, ahora reacciono y acciono como el que vive en mí y me resucitó de entre los muertos a través de su nueva naturaleza por haber creído en la gracia de Dios en él. Aló, mucha franqueza tengo con vosotros. Y también les dice, mucho me glorío con respecto de vosotros. Miren qué interesante. Mientras los hermanos de Corinto se gozaban hablando mal del apóstol y de su equipo, del apóstol Pablo, cuando iba por los alrededores y en cualquier lugar, se llenaba la boca, pero hablando bien de ellos. Mira al de lado, dígale, ay. Cuando le doy este consejo, cuando alguien venga a decirle a usted, mire que fulano de tal anda diciendo por ahí, y sean pestes, por lo general es, usted en vez de, ¿cómo? Y entonces, ¿y de qué manera? ¿Y qué más dijo? En vez de eso, dígale, ve, y fulano de tal, mira lo maravilloso de esta persona, lo que hizo, lo que, etcétera. Háblele de todo lo bueno de esa persona. Diga conmigo, mucha franqueza. Lo bonito de la altura espiritual que tiene acá el apóstol Pablo con los hermanos de Corinto es que mientras los hermanos de Corinto estaban hablando mal de él y de su equipo, Pablo, por toda Macedonia, por toda Acaya, por todo Corinto, por toda Asia Menor, cada vez que le preguntaban, ¿y los hermanos de Corinto? Él le decía, una maravilla, no hay como ellos, estar con ellos es como caminar de la mano del Espíritu Santo. He aprendido tanto de los hermanos. Mira el de lado, dígale, ay. Mucho me glorío con respecto de vosotros, me lleno la boca y el corazón hablando de ustedes, lleno estoy de consolación. Cuando Pablo le preguntaban por los hermanos de Corinto que cómo se manejaban con él, decía, no hermano, vea, yo allá en Corinto me siento como en mi casa. Yo me puedo acostar tranquilo sin temor de que nadie vaya a matarme.
les puedo dar la espalda confiadamente. Pregunto, ¿era verdad? No, lo que Pablo está diciendo es, eso es lo que espero de ustedes, porque la naturaleza de ustedes no corresponde a la conducta que están desplegando. Como cuando el Señor Jesús se encontró con Pedro y le dijo, sí, sé que te llamas Simón, pero te cambio el nombre por Pedro. Simón es como una varita bamboleada por el viento, por la debilidad de su envergadura. Y Pablo le dice, y el Señor Jesús le dice a Simón, pero tú eres Pedro, que es una roca, alguien con carácter firme, afianzado, bondadoso, emprendedor. El Señor Jesús no habló con Pedro como lo vio en el momento de conocerlo, lo vio como la persona que iba a llegar a ser un apóstol hecho y derecho de raca mandaca. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? No se relacione con la gente y reaccione con ella por el momento que está viviendo en su carnalidad. Mírela como una persona que ha desarrollado su carácter en Cristo Jesús. Pablo entonces no estaba siendo irónico. Pablo lo que está diciendo es, lleno estoy de consolación. En medio de mis aflicciones, lo que les está diciendo Pablo, cuando pienso en ustedes, no me dan ganas sino de seguir adelante de los agradecidos que son. Entonces, los hermanos de Corinto decían, si están escuchando, yo creo que Pablo se la fumó verde, porque esto que dice aquí no es lo que nosotros hacemos aquí en secreto cuando él no está. ¿Sí me estoy haciendo entender? Los estaba arrimando a una confrontación que los hacía avergonzar de su propia conducta, pero no para dejarlos sumidos en la culpabilidad, sino para que cambiaran su manera de ser. Mire al hermano, dígale, ay, 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 lleno estoy de consolación. Y además les dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Lo que les está diciendo es, créanme, cuando pienso en ustedes en medio de todos estos sufrimientos que estoy, porque recuerden que le estaba escribiendo y allá en Macedonia también le estaba yendo súper mal porque las persecuciones eran muchas. Pablo lo que le está diciendo es, hermanos de Corinto, yo cuando pienso en ustedes en medio de esta tribulación tan tremenda, lo que me deberían traer es un supremo gozo y una gran consolación, y no tantos problemas como los que me han venido echando encima. Mejor dicho, cambien. El mensaje es claro. No se están comportando de acuerdo con la naturaleza que dicen haber recibido por haber nacido de nuevo, sino que siguen comportándose carnalmente. Por lo tanto, por favor, sean dignos del depósito, el gran tesoro que han recibido al Señor Jesús, haberlos llamado como hermanos y hacerlos hijos e hijas de Dios Padre. Quiero saber si me hago entender, amigos. ¿A qué venimos tú y yo? ¿A renovar qué? Nuestra mente, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, Pablo siguió sus viajes misioneros. Ahora está en Macedonia. Recuerden que Acaya y Corinto son una región, pero Macedonia, Tesalónica, todas las otras lugares geográficos también necesitaban del Evangelio. Pablo ahora estaba en Macedonia, pero estando en Macedonia, en vez de estar contento y feliz y gozoso porque la congregación en Corinto va prosperando, además de las tribulaciones que tenía en ese viaje misionero con todo su equipo, porque la cosa estaba muy empinada, al pensar en Corinto como un paliativo para poder seguir adelante, estaban, mejor dicho, no podían dormir, porque terminaban de trabajar aquí en Macedonia, se iban a acostar y les llegaban noticias de Corinto que eso allá estaba revuelto, entonces no podían dormir ni de día ni de noche, no tenían reposo. Por eso Pablo les dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, nosotros, a pesar de esa situación de ustedes, seguimos en nuestros viajes misioneros y ustedes están en nuestros corazones y nos trasnochan. Diga conmigo, me trasnochan. Fuerte, me trasnochan, pero es un corazón lleno de amor que dice que se derramaba en oración ante el Padre diciendo, Padre, yo hago la oración de que ahora que estos hermanos en Corinto han recibido el espíritu de revelación y de luz al conocerte, ahora te pido que ellos se ensanchen en su corazón para que su ser interior se fortalezca por medio de la renovación y del entendimiento, y puedan crecer a la estatura de la plenitud de Cristo y se vuelvan útiles para la obra y no una carga para la obra. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Esa es la oración, lo cual me lleva a pensar, ¿qué le aporto yo al desarrollo del cuerpo de Cristo y de la obra del Señor
en el momento actual, porque aunque esta carta exhorta a los hermanos de Corinto, también es aplicable para el momento que usted y yo estamos viviendo. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, mire qué bonito esto, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Estaban sufriendo privaciones físicas. Ya hablamos atrás que tenían que trabajar con sus propias manos. Aquí en el caso de los macedonios no era como en el de Corinto. En Corinto no se les podía recibir finanzas por lo carnales que eran, y entonces iban a considerar a Pablo un trabajador de ellos, como un peón y no como su padre espiritual. Entonces era mejor no recibir. Aquí era que los hermanos de Macedonia estaban en tal situación de pobreza financiera que daba pesar recibirles alguna cosa, y por eso ellos se ponían a trabajar, y en vez de recibir reposo, por lo menos acostarse a dormir bien cansados de bolear todo el día haciendo tiendas y de predicar el evangelio, le llegaban esos pensamientos: wow, ¿será que irá a sobrevivir la congregación en Corinto? ¿O van a terminar matándose los unos a los otros? Diga conmigo: reposo. Fuerte, reposo. ¿Qué traigo al cuerpo de Cristo? ¿Reposo o zozobra? Ningún reposo cuando estuvimos en Macedonia tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Diga conmigo: en todo. Fuerte, en todo. Pregunto, ¿los hermanos en Corinto tenían privaciones financieras? ¿Aló? No, la gran mayoría no. Era una congregación pudiente, sus negocios iban bollantes, sus casas estaban hermosas y artesonadas, mientras que Pablo en Macedonia, que era el padre espiritual de ellos, estaba teniendo que trabajar, y era algo que no lo avergonzaba, porque trabajar es algo digno, pero tenía que hacerlo porque los hermanos en Corinto estaban viviendo las añadiduras, todo para ellos y nada para Dios, ni para la obra, ni para los obreros. Mira al de lado, dígale: en Corinto. Muy bien, sino que en todo fuimos ¿qué? Atribulados. Pasaban tribulaciones de toda clase. Les dice: de fuera conflictos por las presiones externas y las persecuciones que los mismos incrédulos y la falsa religión a los cultos idolátricos, además la persecución de los judíos que los consideraban enemigos, tenían muchas presiones externas. De afuera no había sino conflictos, pero de adentro dice temores. Diga conmigo: temores. Había unas presiones internas, los hermanos no tenían descanso. Yo no sé cómo nos enloquecieron del todo. ¿Están aquí mis amigos? Y recuerden que esta es una carta que están leyendo los hermanos de Corinto. Yo creo que decían: wow, rayos. Pero entonces Pablo no se está quejando. Diga conmigo: quejando. No. Él está llevando a los hermanos a la madurez, porque la idea es que si no recibo retroalimentación de aquellos que debiera recibirla, cualquier paisano llegue y dice: yo me salgo de esto. Bien me va haciendo tiendas. Es que yo acaso soy como una persona que no sepa hacer nada. Monto una cosa de carpas aquí en Macedonia, pongo un letrero grande con luces de neón, abro y cierro, y no hago sino vender carpas, que es lo que está vendiendo ahora. Mejor dicho, me tapo. No. Pablo no puede reaccionar así, porque es que el que reaccionaba así se murió. Diga conmigo: se murió. El que nació de nuevo por tener la naturaleza de Dios, en Dios se fortalece. Y por eso dice: pero Dios, que consuela a quienes. ¿A quiénes consuela? A los humildes. Dios es la única fuente de consolación para aquellos que reconocen: Señor, yo no puedo seguir adelante llevando a cabo tu palabra, abriendo congregaciones e insistiendo firmemente en la madurez de los que han nacido de nuevo, a pesar de que ellos se quieran quedar anclados a la carnalidad y a la niñez. Yo no puedo hacerlo. Yo reconozco que en mis fuerzas no lo puedo hacer. Tú me debes consolar. Y cuando está pidiendo la consolación, no es una: ay, pobrecito mi niño, como una palmadita en la espalda. No. Está pidiendo y está reconociendo la misma consolación que consoló a Cristo Jesús en los momentos más difíciles de su vida ministerial. Esa consolación de nuestro hermano mayor, como yo soy coheredero de mi hermano mayor, también me pertenece a mí. Y por eso Pablo dice: mi Padre, Dios, que es el que nos consuela a nosotros que somos humildes, que reconocemos que necesitamos consolación. ¿Me hago entender, amigos? ¿Están aquí? ¿Cómo sí que recibir consuelo? Aquí no hay lugar al: yo soy guapo, yo salgo adelante.
Por donde saco la cabeza, saco el resto del cuerpo. Así sea solo, fundo iglesias en todo Macedonia y en toda Acaya, que se mueren. No, Pablo no podía pensar así. ¿Y sabe por qué no podía pensar así? Porque el que pensaba así se había ¿qué? Muerto. Y el que había resucitado en Cristo Jesús era ¿qué? Otro. Él no puede seguir adelante dejando atrás una cantidad de personas sumidas en su falta de madurez. Y dice, ese Dios nos consoló con la venida de Tito. Tan bonito esto, mire. Pablo, a pesar de estar en Macedonia, en todo su asunto, le dice a Tito, Tito, devuelvas hermano. Claro, como no había WhatsApp, no había llamada en video, no había nada. Dice, Tito, usted es la carta, váyase. Me hace el favor, vaya ya a Corinto a ver qué encuentra. Porque es que esta falta de noticias, porque además los hermanos ni le comunicaban, ¿sí? Eran los hermanos que aparecían de vez en cuando, ¿sí? Nunca, si uno no preguntaba por ellos no preguntaban por nadie, porque eran autosuficientes, vivían en su carne, no se sentían congregacionales, no eran miembros del cuerpo. Si ellos se veían con los de Pedro, que era Cefas, bien, pero no les importaban los de Pablo, que era el apóstol, y no les importaban los de Apolos, que era el otro, y algunos eran tan disque espirituales que no se reunían sino con Cristo. Entonces, eso era muy difícil así. Por eso dice, Dios nos consoló con la venida de Tito. Es decir, Pablo, de sus propias fuerzas, del equipo, porque es que tampoco era que decían, no crea pues que había apóstol transportación, que ellos pensaban, estoy aquí en Macedonia y voy a aparecer en Corinto. Cuando usted y yo leemos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Renovando qué? ¿Recuerdan cuando este señor Felipe estaba hablándole a Eunuco y después de haber terminado la labor que el Espíritu Santo le envió a hacer, fue tomado por el Espíritu Santo y apareció en Azoto predicando el Evangelio? Eso es una excepción. No siempre a los apóstoles o a los diáconos como Felipe los espíritus transportan así. Por lo general hay que ir a la flota, coger el bus, pagar el taxi, el vuelo, ir en tren o échele pata hasta allá pues, pero tienen que desplazarse. Entonces ellos, de sus propias privaciones, a los hermanos de Corinto, que la tenían todo y estaban bollantes, le pagan tiquete, le pagan pasaje, lo animan y lo envían porque no saben si estos hermanos son capaces de matarlo allá. Entonces cuando Tito va y regresa, Pablo y los demás del equipo lo ven venir, camina como Tito, bien entero, ¿sí o no? No lo mataron, viene muy aporreado, no, él viene como bien. Dios los consoló, diga conmigo, los consoló. Y aquí es donde viene la gran obra. Y es que Dios no depende de nosotros para darle madurez al creyente. Dios depende de Él mismo para darle madurez al creyente. Pablo oraba, no le mandaba mensajes de texto a Dios, sino que oraba, Señor, 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 si es esto que empezó por ti, debe seguir por ti, debe madurar por ti. Cuando el hermano volvió, Tito, no solamente consoló a Pablo y a su equipo cuando llegó a Macedonia, Tito, después de venir de Corinto, con su venida, como compañero de sufrimientos, sino que dice, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Y miren qué responsabilidad. Piensen usted es una persona no solo para ser consolada. El creyente inmaduro siempre es mi consolación, mi liberación, mi visitación, mis problemas, mis asuntos, todo alrededor de mí. Estos hermanos de Corinto, a través de Tito, le dan un viso de madurez al apóstol, entendiendo que ellos también pueden consolar a otros. Yo también puedo visitar enfermos y orar por ellos. Yo también puedo ir a una clínica y visitar enfermos. Yo también puedo ir... Hay hermanos que uno no los ve sino cuando están enfermos, porque hay que ir a visitarlos. De ahí en adelante hasta su siguiente enfermedad que hay que ir a visitar. En Corinto, diga conmigo, en Corinto. Yo también puedo ir a consolar a otros, puedo ir a visitar al que está en desánimo, puedo ir a llevarle un mercado, puedo ir a mirar pues a ver si fue que murió, cuándo es el velorio. Mire al de lado, dígale, ay. Hay hermanos que uno no ve en ningún otro lado, pero los hermanos, cuando Pablo dio a Tito, no solamente él se alegró con su retorno, sino con las noticias que traía, porque dice, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Y dice, haciéndonos saber de vuestro ¿qué? ¿De vuestro qué? ¿Eso de qué? Afecto. Dígalo fuerte, afecto. Ojo pues, el afecto, es que hay gente muy brusca en el afecto y cuando abraza aparece golpeando. No. Aquí estamos hablando de la ternura
Y aquí estamos hablando de la mansedumbre con la que empezó, con la que va a empezar el capítulo 10, a donde vamos a ingresar pronto, haciéndonos saber de vuestro afecto. O sea, amigos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Renovándonos. Ojo pues lo que viene. Pablo se quedó así, dijo, ve, es que si nos quieren en Cristo. ¿Qué más, Tito? Y dice, haciéndonos saber vuestro ¿qué? Llanto. Y no eran lágrimas de cocodrilo. Esta gente en Corinto entendió que no era solamente hacer llorar a los apóstoles, también se podía llorar por ellos. Pero no de envidia, porque hay gente que llora porque vea que él cambió de carro, mira, trajo otra camisa. Pero ¿sí me hago entender? Es como de tirria que llora porque el otro está. No. Aquí estos hermanos de Corinto se dieron cuenta con la visita de Tito. Uy, hermano, nosotros sí nos estamos tomando esto muy liviano. Lo que de verdad, Tito, ellos allá entre ellos. Y Tito les contaba las lloradas que se ha pegado el apóstol. Ellos decían, de berraquera de los chismes que le estamos armando. No, de tristeza de ver la carnalidad en la que andamos, hermano. En serio. Y algo les trajo convicción. Y empezaron a llorar. Y Tito le contaba después a Pablo, le decía, hermano, y esa gente empezó a llorar. ¿Por qué? Porque estaban constreñidos por la tristeza que habían ocasionado a este equipo ministerial. Y también le dice, al contarnos de vuestra solicitud por mí, ya los hermanos empezaron a pensar, uy, verdad, cuando el equipo estuvo por acá, ni agua les dimos, no les dimos ni hospedaje, hermano. Con razón esa gente hacía tiendas y no se quejaban por ningún lugar. Y le están contando, estos hermanos de Corinto le preguntaron a Tito, venga, ¿y qué les hace falta? Y yo creo que Tito les tuvo que contestar, no, es que, hermano, ni manden porque no les reciben. Porque es que recibir a ustedes da miedo, pavor, qué estrés. Uno no sabe cuándo le van a echar en cara. ¿Ves? Mira de lado, dígale, ay, en Corinto, vuestra solicitud por mí. Pero dice, no, dígale que no somos todos. Y Pablo dice, de manera que me regocijé aún más. Trajeron un fruto del Espíritu. Pablo se gozaba más con esto que con $1.000.000. ¿Por qué? Porque el gozo es fruto del Espíritu. Diga conmigo, fruto del Espíritu. Porque al fin y al cabo plata da cualquiera. Una limosna la da cualquiera. Una ofrenda no, pero una limosna sí. Pero Pablo recibe con alegría que los hermanos de Corinto le estén entregando gozo. Y el gozo es una manifestación del fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dice, y entonces Pablo reacciona y hace entrar en madurez a los hermanos y dice, porque aunque os contristé con la carta, recuerden la primera carta, el pasado, escuchen esto, sirve mucho, el pasado debe ser expuesto, no cubierto. Realmente había habido una lesión y grande en cuanto al caminar carnal de estos hermanos, que habían frenado no solamente la obra del Señor para avanzar en Asia, porque había que dedicarles demasiados cuidados a estos niños eternos y perpetuos en Cristo y carnales, en vez de avanzar y ser ellos los que ayudaban a fundar iglesias como los de Tesalónica, que a pesar de su pobreza metían no solamente sus finanzas, sino de su misma pobreza, ellos salían a predicar el Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio. Entonces Pablo les dice a los hermanos de Corinto, porque aunque os contristé con la carta, porque el pasado, esta situación carnal que está viviendo Corinto debe ser expuesta y no cubierta, no hacernos los de la vista gorda, para podernos levantar, aunque la cicatriz que deje siga siendo permanente. Una cicatriz sana, no una herida abierta. La vida carnal puede ser una llaga abierta, supurando y maloliente si no la trato. Pero si la trato y la expongo, como está haciendo Pablo con altura, seguramente dolerá. Habrá que sacar toda esa materia, no gris, sino pus, correcto. Y después quedará una herida, pero sana. Las cicatrices nos recuerdan que el pasado fue real y que eso nos llevó a madurar. Mira al de lado, dígale, ay. Entonces Pablo les dice a los hermanos de Corinto, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aquí no me pesa es no me importa. Eso no es lo que está diciendo. No me pesa el haberles causado tristeza, porque teníamos que aclarar tanto malentendido y tanta sospecha.
es que mis hermanos, muy bonito que ahora me hagan regocijar, eso está bien. Muy bonito que ahora ustedes pregunten qué me hace falta, eso está bien. Muy bonito que ahora ustedes lloren, eso está bien. Muy bonito que ahora ustedes tengan afecto por nosotros, eso está muy bien. Muy bonito que ahora ustedes nos consuelen, eso está supremamente bien. Muy bonito que reciban a los que yo le mande, eso está muy bien. Pero lo que está mal y no podemos dejar volver a suceder es que ustedes me digan que entonces yo a ustedes les robé, yo a ustedes los engañé, yo a ustedes los vituperé. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Con qué facilidad hablan los hermanos de Corinto? Los hermanos de Corinto pudieron entender entonces que habían lesionado no al obrero, sino a la obra. Los hermanos de Corinto pudieron entender que habían lesionado no a Pablo, a Saulo el de Tarso, sino que habían lesionado a un enviado del Señor que a pesar de todo los había tratado a ellos con la dignidad de hijos e hijas de Dios. Entonces Pablo se consuela, pero no puede dejar la cosa así. Muy lindo el llanto, excelente. Pero lo que quiero decirles es que no me pesa porque aclaramos tanto malentendido y tanta sospecha. Aunque entonces lo lamenté. Cuando Pablo envió la carta, no sabía si los hermanos de Corinto iban a reaccionar de esa manera que ahora están reaccionando o iban a formar un motín y eran capaces de irlo a perseguir hasta esa ciudad para hacerle mal inconscientemente. Pero de todas formas, si uno sale allá a la calle y lo atropella una señora o un señor que inconscientemente lo atropelló y lo mata, o si viene alguien y está esperando que salga y lo mata, de todas formas la consecuencia para el muerto es la misma, se murió. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Consciente o inconsciente habían lesionado el asunto. Entonces Pablo dice, aunque entonces lo lamenté, pero lo que ustedes estaban haciendo por detrás, yo sí se los hice de frente y escrito y con carta y firmada, no simples rumores y chismes o situaciones que ustedes allá hablan pero no se las sostienen a nadie, porque no todos en Corinto eran como los de Cloé, que eran capaces de decirle en el capítulo 1 a Pablo, ocurre esto en la congregación y diga que fui yo el que lo dije. Los hermanos de Corinto carnales decían, yo te voy a decir esto pero no te lo puedo decir, no entiende, en una valentía. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Aunque entonces lo lamenté. Porque veo ahora que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, les causó dolor momentáneo, porque es que cuando uno lo confrontan eso duele. La carne se levanta a decir yo. Pero cuando realmente uno es nacido de nuevo, entonces viene la cordura del Espíritu Santo y me dice, wow, es que Pablo no me está diciendo esto para censurarme, para exhibirme, me está diciendo esto es para que cambie y avance en este caminar cristiano. Yo no me puedo quedar diciendo toda la vida. Debo madurar, diga conmigo, madurar. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, no por el dolor que les causó cuando exhibí la conducta carnal, sino por el resultado que logró de que ahora Tito nos dice que ustedes han cambiado de esa manera tan extraordinaria. Hombre, es que no se podía esperar menos. Lo que estamos corrigiendo es algo que estaba mal. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para arrepentimiento, contristados como Dios manda, para cambiar de conducta. En ese orden de ideas dice, porque habéis sido contristados según Dios. Diga conmigo, según Dios. Fuerte, según Dios. Hay dos clases de tristeza. La primera es la tristeza que trae el mundo, que es para condenación, pero la tristeza que me trae Dios es para renovación. Por eso dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Pablo hubiese podido irse con su equipo de trabajo a un lugar donde, este equipo en Filipos los recibían, venga, duerman aquí, que ahí no los dejaban ir. En Corinto los querían ir a echar. Pablo en Tesalónica, si le tocara trabajar con sus manos, se sentía a gusto entre ellos, pero Pablo no podía reaccionar de esa manera. Por eso, miren qué lindo, dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Es decir, si yo me voy sin solucionar esto con ustedes, los que pierden son ustedes, y entonces eso me lo van a cargar es a mí, la pérdida de ustedes, porque se supone que yo, que soy el maduro, debo sacarlos de ahí y no dejarlos ahí metidos.
¿Me hago entender, amigos? En Corinto, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Mejor dicho, si no los hubiera contristado, eso sí sería pérdida, porque sería dejarlos en la situación que estaba errada de parte de ustedes. Y avanza. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Si lo que vino es para sacar a flote algo que debo cambiar, ¡wow!, es para salvación. Esa es una buena tristeza. Entonces, la obra del Espíritu Santo me lleva a lo siguiente. Como hermano de Corinto, yo en Corinto, que estaba haciendo todo eso, diciendo que Pablo me había vituperado, diciendo que el equipo de Pablo me había engañado, diciendo que el equipo de Pablo y Pablo me habían timado, yo ahora me doy cuenta y reconozco que eso estuvo mal, pero ahí no basta. También debo arrepentirme de esa conducta, porque es pecado. Porque los que hacen tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Pero si estoy en la vida del Espíritu, contra la vida del Espíritu no hay ¿qué? No hay ley. Por eso dice, reconocerlo, también hay que arrepentirme y abandonar esa conducta. No era que los hermanos de Corinto otra vez iban a empezar la vuelta, no, es reconocerlo, es arrepentirme y es abandonarlo. Y escuche bien, no por eso dejo de ser cristiano, estoy avanzando en mi camino de santificación. De eso se trata, madurar. Mira, al lado, dígale, madurar. Sin embargo, hay otra clase de tristeza, si seguían ahí, que esta era la pérdida a la que el apóstol Pablo señala, si no lo hubiera hecho. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? ¿Qué produce? Muerte. Porque yo puedo estar triste en la carne, y mire también que puedo sentir remordimiento porque voy a ser descubierto, o por temor a las consecuencias de ser descubierto me traiga. Entonces, tener remordimiento no es solamente arrepentirme. Hay mucha gente con remordimiento por allá afuera, pero no se ha arrepentido. Tener remordimiento es, además, adicionarle a eso, reconocer que eso no es arrepentimiento por el solo hecho de tener remordimiento, porque hay cientos de boleros de remordidos, pero no están ¿qué? Arrepentidos. Entonces, el solo dolor por el pecado tampoco es arrepentimiento, porque en cierta manera yo puedo decir, uy, no, es que yo sí hice muy mal, yo sí hice muy mal, yo sí hice muy mal. Entonces, el solo remordimiento y el solo arrepentimiento tampoco completan el asunto. Pero la tristeza del mundo produce muerte, y dice la Escritura, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Y ahí es donde viene lo maravilloso. Cuando Dios es el que ha decidido aceptarme como hijo y como hija, dice que todo aquel al que Dios recibe como hija y como hijo, ¿qué hace con él? Dígalo, ¿lo qué? Lo disciplina, le forma el carácter, lo tiene que sacar de Adán, porque el Adán que había en él ya murió, pero ahora debo implementar el segundo Adán, que es Cristo Jesús, en la vida de esa persona. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ahí viene, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Miren cómo se han vuelto de diligentes para que aclaremos esta situación. Por fin se dieron cuenta de su mala conducta y el deseo de aclarar y cambiar. Y lo que quiero que entiendan es que yo no los dejé tirados porque estaban en esa conducta. Entonces vamos a estar juntos en las buenas y no en las malas. Y en las malas es cuando andas en la carne y entonces te vas a dejar tirado. No, ahí es cuando tengo que estar. Mira al lado, dígale, ahí es cuando tengo que estar. Entonces aquí no se trata de, este hermano tan carnal, esta hermana tan carnal, esto no sé si no hablar de eso, no renuevan la mente, no. No se trata de eso, se trata de estar ahí viviendo conforme a la vida del Espíritu en medio de esa situación, mientras los hermanos reaccionan. ¿A qué es que venimos acá, hermanos? ¿A qué venimos? Y en eso pueden pasar años. Pero ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? Ninguno. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Pablo les dice, recuerden que no es ironía. ¡Qué defensa! Ahora estaban los hermanos de Corinto en verdaderamente respetar al apóstol. Nos vamos a ocupar en respetar al hermano. Le dijeron, ¿cómo así? Un momentico. Porque es que a los hermanos de Corinto llegaban aquellos fraudulentos y les decían, venga, tengo que decir algo del apóstol Pablo. Y ellos lo recibían y decían, no, venga, siéntese.
Siéntese, hermano superapóstol. Siéntese, hermano divisor. Siéntese, hermano idólatra. Siéntese, hermano tumbador en negocios. Cuadrangulares, mire, 4. Serio, de verdad, sí, no. En el carnal no hay la actitud de decir, hey, eso que está diciendo no es verdad. El hermano aquí no ha tumbado a nadie. Hey, a mí sí me ha visitado. Hey, a mí eso no es cierto. Es más, si fuera cierto debemos arroparlo para restaurarlo, no para caerle encima. Pablo dice, ¡qué defensa! Ahora sí se ocupan verdaderamente en lo que es respetar la vida del Espíritu. ¡Qué indignación! Ah, no, hermano, pues yo no digo nada. De pronto ustedes tienen razón. Uno es que a veces vive tan ocupado que no sabe ni dónde está metido. Llámeme por si hay más cositas para saber. No. ¿Cómo, hermano? Hermano, fíjese, hermano, huele a azufre, viejo. Esas conductas son del diablo, que forman divisiones. ¿Ustedes qué son? De Pablo, de Cefas, de Apolos, de Cristo. Hermano, ustedes están divididos. Hermano, ¿qué hacen hablando así de viejas, hermano? ¿Cómo así que ahí con rameras? Pero ¿cómo así que van a ir también a ese culto idolátrico? ¡Qué indignación! Ahora sí, lo que es con él, están diciendo los de Corinto, ese grupo del cual vino Tito, es, hey, lo que es con Pablo y su equipo, es conmigo. Pero no podemos andar con las aguas tibias, recibiendo a todo el mundo, oyendo a todo el mundo, que porque en aras de la ¿cuál unidad? ¿Cuál unidad? ¡Qué temor!, dice el apóstol. ¿Qué temor en qué sentido? Los hermanos de Corinto dijeron, pucha, hebreo, estamos estorbando la obra de Dios. Hermano, qué pérdida de tiempo. Esta gente viene, acordate, cuando llegaron acá, nos traen el evangelio, nos sacan de tinieblas a luz admirable, y nosotros a esta hora poniendo problemas, estorbando la obra de Dios. Hermano, cuadremos esto antes de que venga Dios mismo, porque ahí si no queda títere con cabeza. Dice, qué temor, qué ardiente afecto. Entiendas aquí, afecto ágape. Por fin salieron del erotismo en el que vivían, por fin salieron de las componendas filiales en las que vivían, y ahora viven en el ágape de Dios, que es a donde realmente hemos sido llamados. Dice, ¡qué celo! El celo es, hey, un momentico, es que yo soy de la familia de Dios. Y la familia de Dios está compuesta por hermanos y hermanas nacidos de nuevo, que ahora viven la vida del Espíritu. Lo que yo estoy haciendo es que vivo en la carne y vivo en el Espíritu a veces, en la carne y en el Espíritu. Sí, recuerden que los hermanos de Corinto es la carta donde dice los borrachos, los fornicarios, los afeminados, los maldicientes, etc. Los hermanos eran cristianos, pero se pegaban su vida allá y se consagraban acá. Y dice, santo es el Señor. Entonces, ¿qué celo? El celo es no volverme fanático, religioso, juzgador y echándole dedos, sino yo digo, hey, no, ¿qué fue lo que dijo el hermano? Que la santificación es día a día. Yo voy a esta borrachera, le voy a decir que no. ¿Por qué? Es porque esa ya no es mi naturaleza. Yo a este chisme le voy a decir que no. No voy a esperar a que vengan 10 chismes más y los acumulo, porque es que 10 chismes de una sí es muy difícil, pero de a uno sí. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Diga conmigo, en Corinto, qué celo. Y dice, y qué vindicación. Fueron diligentes en aclarar la situación. Se dieron cuenta de su mala conducta y el deseo de aclarar y cambiar. Ahora estaban ocupados en verdaderamente respetar a los misioneros apostólicos y poner en orden a aquellos acusadores y promotores de divisiones en Corinto y foráneos que venían a apropiarse de lo que no era de ellos, porque ni el mismo apóstol decía que eso era de él. ¿Eso era de quién? ¿La iglesia de quién decía el apóstol? De Dios. Pablo lo regañaba cuando decían, ¿cómo así que ustedes son de Pablo? ¿Yo acaso fui crucificado por ustedes? ¿O bauticé a algunos de ustedes en mi nombre? Y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y aquí viene algo hermoso. No eran todos en Corinto carnales, eran algunos. Pablo me decía, parranda de Corintios carnales. No, era una gente ahí, nacida de nuevo, pero que no había renovado.
Y dice, así que aunque os escribí, miren qué altura, diga conmigo, elegancia espiritual, fuerte, elegancia espiritual. Así que aunque os escribí, Pablo reconoce que escribió una carta. No era una carta a la deriva, anónima, no es, la escribí yo. Les dice, no fue por causa del que cometió el agravio, del que está ya haciendo todo eso en contra de nosotros, no fue por ellos. Dice, ni por causa del que lo padeció. Lo que está diciendo es, tampoco es por mí, porque a mí Dios me consuela, a mí Dios me mantiene, yo voy bien con Dios, eso sí, en el tribunal de Cristo cuando yo llegue todo está bien. Les dice, no es ni por el que me está ofendiendo, ni por mí que es a quien han ofendido, les dice, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Esa es mi verdadera responsabilidad de padre espiritual con ustedes, ser responsable para que maduren. Y les dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación al arrepentirse, lo que le está diciendo. Nuevamente, lo que consuela a unos también consuela a los otros. Ellos que esperaban decir, no, que muchas personas piensan que reconocer y apartarse es una lesión, y no, es una lección. El asunto es que madura y aproxima al crecimiento. Y continúa diciendo, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. Pablo también está ocupado en el hermano del equipo, porque es que miren lo que pasaba con Tito. Diga conmigo, Tito. Esto me recuerda que en cada generación hay nombres propios: Eduardo, Luis, Jacinta, Otoniel, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. Cuando Tito volvió allá de Corinto, él venía feliz, porque había sido confortado su espíritu por ellos, por los de Corinto. Y dice, pues si de algo me he gloriado con él en las conversaciones de Pablo con Tito, porque es que, escuche bien, cuando Pablo se reunía con su equipo, Timoteo, Silas, Tito, todos esos, no era, si después el hermano de Corinto fue la neta, qué chucha. No, sacaban a la luz todo lo bueno de esa persona, todo lo hermoso de esa persona. Ni siquiera tenían que fingir, porque ellos sabían que exhibir la obra de la carne de otro es bajo, es ruin. Yo que no da deleitar sacando los trapos sucios de un hermano cuando él no está, en vez de ayudarlo a salir de ahí, yendo directamente a esa persona, como dice la Escritura. Entonces, cuando Tito estaba ahí en medio de ese equipo, jamás escuchó hablar mal de nadie de Corinto, así ellos. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad. Es decir, cuando les estamos hablando de ustedes, siempre ha sido con la verdad. Nosotros no tenemos necesidad de fingirles en nada. Y hablamos de ustedes como si fueran perfectos, porque es que Cristo es perfecto. Ustedes son perfectos en el amado. Que no lo hagan porque no lo reconocen no significa que no lo tienen ahí para desarrollarlo, y a esa persona es que le estoy hablando, y de esa persona es la que hablo. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. El asunto aquí es que hay que ser de una sola lengua. Diga conmigo, de una sola lengua. Fuerte, de una sola lengua. No estoy hablando de hablar varios idiomas, estoy hablando de hablar siempre una misma cosa. Porque hay gente que habla varios idiomas y es para hablar estiércol en varias lenguas. No, estamos hablando de una persona que hable cualquier idioma, siempre va a hablar lo mismo. Él siempre hablaba bien de los hermanos de Corinto. ¿Por qué? Porque eso es lo que sale de alguien nacido de nuevo, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua ¿qué? Amarga. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño, diga conmigo, cariño. Mira, Topo, apareces ahí. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Tito fue recibido con deferencia, con amabilidad por los de Corinto. Es más, lo recibieron con temor y temblor, como si fuera el mismo apóstol Pablo el que iba. Ellos no sufrían de arribismo. Si no viene Pablo no le hacemos caso. No, el que mande Pablo es porque, si lo mandó Pablo, es porque es una persona de confianza de él y de Dios. Lo recibieron como al mismo apóstol.
Y cuando Tito se reunía con los hermanos, dice, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Y Tito decía, me recibieron, hermano, que a mí me daba pena. Pablo, créame, a mí nunca me han tratado también en ningún lado. Y era que los hermanos de Corinto lo estaban tratando como se debe tratar, con dignidad, a otra persona. ¿Cuánto más si predica el evangelio? Él no llegó allá y dijo, ¿qué parce, bien o no, ñero? No. Don Tito, miembro del equipo ministerial del apóstol Pablo, no de el tumbador Pablo, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Y Pablo se llena la boca diciendo, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Eso se llama confianza total. Diga conmigo, confianza total. Póngase en pie, por favor. Bueno, yo creo que esto nos deja bien acomodaditos para poder continuar con lo que sigue, que es realmente maravilloso. Dios quiere que avancemos en el crecimiento constante hacia el carácter y la plenitud de Cristo Jesús. Total. Porque en últimas, mis hermanos, esta vida del cristianismo no es un ratico, nos toca para la eternidad. Y nos vamos a ver por la eternidad, en un nuevo cuerpo, ¿sí? En un cuerpo espiritual, pero que nos vamos a reconocer. Pues tal vez los hermanos de Corinto decían, uy, voy a hablar de otro chisme allá, que cuando Dios me dé otro cuerpo me cambio la cara. No, es la misma. La idea es llegar al tribunal de Cristo para recibir galardones, oiga pues, y no para recibir solo la salvación. Yo sé que no es poco, pero porque me voy a perder lo otro si Dios me lo ha entregado por la vida en el Espíritu. Digan conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, es cortante, como espada de doble filo, y penetra hasta partir y discernir lo que es del espíritu y lo que es de la carne, aún hasta los tuétanos y los huesos, porque todos estamos desnudos y abiertos delante de Dios. Amén, amén y amén. Les bendigo a todos, hermanos.